Cuando se habla de desparasitar a una persona, se está haciendo referencia a eliminar del intestino de ésta los parásitos nocivos que pudiera tener. En términos generales, hay dos clases de parásitos intestinales, unos tan pequeños que solo se pueden ver con un microscopio, como las amebas, que pertenecen al grupo de los protozoarios, y otros que sí se ven a simple vista, como las lombrices, que corresponden al grupo de los helmintos. Los parásitos ingresan al cuerpo cuando una persona consume agua o alimentos contaminados con quistes de protozoarios o con huevos o larvas de helmintos. Los parásitos afectan a niños, adultos y ancianos, pero la población infantil es más susceptible, al igual que las personas que tienen bajas sus defensas. Se estima que más de la mitad de la población humana está infectada por parásitos, los cuales predominan en regiones en donde existen condiciones sanitarias deficientes. Los protozoarios que con mayor frecuencia afectan a los seres humanos son las amebas y las yardias. La amebiasis intestinal es una parasitosis causada por diferentes especies de amebas, por ejemplo, Entamoeba histolítica, Entamoeba harmani, Entamoeba coli, Endolimax nana y Iodamoeba buschiii. Sin embargo, solo algunas cepas de Entamoeba histolítica causan enfermedad. Las demás, cuando las hay, establecen una relación de comensalismo con el cuerpo humano, en cuyo caso no producen síntomas ni enfermedad. Respecto de las yardias, la que afecta más comúnmente al ser humano es Yardia lamblia, también conocida como Yardia duodenalis o Yardia intestinalis. Es un protozoario que infesta la región proximal del intestino delgado, llamado duodeno, que se halla inmediatamente después del estómago. Por su parte, los helmintos que infestan con mayor frecuencia a las personas son las lombrices, como Ascaris lumbricoides y Enterobius vermicularis. La ascariosis, ascariasis o ascaridiasis es una parasitosis causada por Ascaris lumbricoides, una lombriz redonda de 15 a 30 centímetros de largo que puede alcanzar el grosor de un lápiz. Este gusano afecta a diferentes partes del cuerpo humano, incluido sobre todo el intestino delgado. A su vez, la enterobiosis, también llamada oxiuriosis y oxiuriasis, es una parasitosis intestinal causada por Enterobius vermicularis, una pequeña lombriz blanquecina y delgada semejante a un trozo de hilo que mide de 4 a 10 milímetros de largo y tiene un diámetro de menos de 1 milímetro. En muchos casos, las parasitosis intestinales son asintomáticas, lo cual quiere decir que no causan molestia alguna, pero cuando sí generan molestias, estas pueden incluir dolor en el abdomen, gases intestinales, inflamación abdominal, falta de hambre, náusea o vómito, periodos de diarrea o estreñimiento, heces con sangre y moco, comezón anal, expulsión de los parásitos en las heces y sensación de que se necesita defecar aun cuando los intestinos ya estén vacíos. Esta sensación habitualmente se acompaña de dolor y esfuerzo para evacuar. Por fortuna, hay excelentes remedios naturales para el tratamiento de las parasitosis. Aquí van algunos de ellos. 1. Té de cúrcuma. La cúrcuma posee un ingrediente activo llamado curcumina que, además de inhibir el crecimiento de protozoarios y lombrices, tiene propiedades antiinflamatorias. Los ingredientes para preparar el té de cúrcuma son una cucharada de cúrcuma rallada o en polvo equivalente a 5 gramos y una taza de agua, equivalente a 400 mililitros. Se pone a calentar el agua en un recipiente y al llegar a su punto de ebullición se apaga el fuego, se coloca la cúrcuma, se tapa el recipiente, se deja reposar la infusión hasta que se entibie, se cuela y listo. Se recomienda beber media taza por la mañana y media taza por la tarde durante 3 días en caso de lombrices y durante 1 a 2 semanas en caso de amebas o yardias. 2. Berberina. La berberina es una sustancia que se halla en raíces, tallos y corteza de varias plantas, principalmente de las especies Berberis, Coptis e Hydrastis, y ejerce fuerte actividad contra amebas, yardias y lombrices. La berberina se comercializa en cápsulas y la dosis es de 500 miligramos 3 veces por día, durante 3 días en caso de lombrices y durante 1 a 2 semanas en caso de protozoarios. 3. Té de orégano. El orégano es de gran utilidad en la amebiasis intestinal. Además, tiene acción antiinflamatoria y ayuda a eliminar los gases acumulados en el tubo digestivo. Para su preparación en té se requiere una cucharada de orégano seco y 250 mililitros de agua.
Se pone a hervir el agua, se apaga el fuego, se coloca el orégano en el agua, se tapa el recipiente, se deja reposar la fórmula durante 10 minutos, se cuela y listo. Tomar una taza por la mañana y otra por la noche durante una semana. Y 4. Ajo. El ajo contiene principios activos de azufre que ejercen efecto contra las lombrices intestinales y ayuda a regular la flora intestinal. Se puede tomar de distintas formas. Por ejemplo, se puede masticar y comer un diente de ajo crudo diariamente después de almorzar. Otro modo de prepararlo consiste en machacar 3 dientes de ajo y hervirlos en 250 mililitros de leche. Tras haber colado la preparación, se puede endulzar al gusto con miel de abeja. Cualquiera de las formulaciones de ajo que se desee utilizar se deberá tomar una vez por día después del desayuno durante 3 a 5 días. Ahora bien, para los pacientes que prefieren el tratamiento con medicinas, en el caso de amebas o giardias, se puede indicar metronidazol, tinidazol, diodohidroxiquinoleína, paromomicina, nitazoxanida. Esta última es activa contra protozoarios y lombrices. Por otro lado, los medicamentos indicados particularmente contra las lombrices son albendazol, mebendazol y pamoato de pirantel principalmente. En caso de embarazo, consulte a su médico en relación con cualquiera de los fármacos que se desee tomar. No se recomienda la automedicación. Y ahora la gran pregunta, ¿cada cuánto tiempo hay que desparasitarse? Debido a la importancia y frecuencia que actualmente tienen las parasitosis a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan la desparasitación 2 veces al año, es decir, cada 6 meses. Además, cualquiera que sea el tratamiento elegido, se recomienda tratar a todos los miembros de la familia al mismo tiempo para eliminar la parasitosis. Finalmente, para evitar la reinfestación, se recomienda lavarse las manos antes de las comidas y después de usar el sanitario, mantener las uñas cortas y limpias y lavar toda la ropa de cama 2 veces por semana.